Ok, chicos, chicas, entonces para la prueba vamos a, bueno, ya que les dije, ¿verdad? Cualquier cosa, si alguien no lo escuchó, vamos a evaluar la parte de combinatoria, todo lo que son progresiones, sucesiones, combinatoria, todo lo que son permutaciones, variaciones, combinaciones, con o sin repetición, buenos días. Permutaciones circulares, buen día. Permutaciones circulares, ok. Podríamos hacer un ejercicio aplicando teoría de árboles, ¿se acuerdan, verdad? Ese arbolito que yo venía acá, a la derecha, o sea, si recorremos el árbol a la derecha vamos multiplicando y si lo recorremos para abajo vamos sumando, ¿ok? Podríamos tener un ejercicio como esos porque es una aplicación de la combinatoria. Y también vamos a tener ejercicios de progresiones y sucesiones, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver algunos de estos ejercicios, algunos ejemplos para que, ¿cómo se llama? Para que estemos claros, ¿verdad? Entonces, la idea es, en este ratito, ir resolviendo algunos. Si nos queda alguno por fuera, pues yo se los resuelvo y se los pongo en la carpeta compartida para que lo tengan de material de estudios. Para el examen, se lo repito, cuaderno de examen o, en su defecto, unas hojas previamente grapadas, ¿ok? Con su nombre y su número de carnet, ¿ok? Nada de andar aquí hojas sueltas y después alguien tiene una engrapadora o goma o lo que sea, o un clip. No, o sea, tiene que venir previamente grapadas, por favor. Y nada de clips tampoco, porque como son muchos, se me zafa el clip y se me hace ahí un desorden. ¿Ok? Bueno, eso se lo digo en el examen, pero la letra lo más clara posible y demás. ¿Ok? Fórmulas y lo demás que ocupen, yo se los voy a proporcionar. Ustedes no tienen que traer forritos de nada, ni forros de fórmulas, nada. Yo, lo que vayan a ocupar, yo se los doy. ¿Ok? ¿Vale? Vale. Oye, vale. No, no, de sí, o sea, la filmina de fórmulas que teníamos allá en ese y la que teníamos acá en progresiones y ya, más o menos. O sea, resumida, pero es eso. ¿Ok? Bueno, imagínense que le estoy dando eso. Buena gente, para que se concentren solo en desarrollar el ejercicio. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta previa. Creo que hay un compañero o dos de ustedes, compañera, no me acuerdo, que no puede hacer la prueba. Creo que ya me había mandado un correo. ¿Estar aquí? Que ya. Ajá. Eh, este, vos estás fuera del país, ¿verdad? Ah, son los dos. Ok, perfecto. Pero, ¿quiénes me enviaron el correo? Creo que me lo enviaste vos. O lo- Ah, entonces sí, perfecto. Entonces, vos enviaste ya el correo, súper bien. Hazme un favor, envíame también un correo indicándome, porque el correo que me envió ella ya, eso pues es bastante justificante, porque es una actividad de la U, no hay ningún problema. Entonces, nada más envíamelo ahí para reagendar la, la realización de la prueba. Perfecto. Ok, bueno, entonces, como les decía, vamos a ver estos ejemplitos, ¿ok? Veamos este primero. Estos primeros son realmente sencillos, ¿verdad? Son eh, ejercicios fáciles. Veamos esta sucesión. Tenemos el 20, 19.3, 18.6, 19.7 y en adelante, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una sucesión, ¿verdad? Una progresión, siempre vamos a ocupar algo para empezar, ¿verdad? Por lo menos dos o tres elementos para poder determinar qué tipo de sucesión o progresión es, ¿ok? En este caso, ¿cómo lo atacaríamos? Primero preguntan, ¿es aritmética o geométrica? ¿Ok? ¿Cómo determinamos si una progresión es aritmética o geométrica? Bueno, tenemos que encontrar ya sea una razón o una diferencia, ¿verdad? Entonces, la razón
la encontramos dividiendo el término n más 1 entre el término n, ¿verdad? El enésimo entre el, bueno, más bien, el n más 1 entre el enésimo, ¿ok? Y así, valorando si son iguales, o sea, si es constante. ¿Y cómo sacamos la diferencia? Pues el elemento n más 1 menos el elemento n, y así para cada uno. Por ejemplo, en este caso, si quisiésemos verlo, antes de responder, entonces vamos a tratar de encontrar la diferencia. Bueno, encontramos una diferencia. Entonces, lo que haríamos sería 19.3 menos 20. ¿Esto cuánto sería? El examen puede entrar cálculo, no tengo problema. 19.3 menos 20. Menos 0.7, ¿verdad? Puede entrar el cálculo, pero no se les olvide que también se hace mental, ¿verdad? Menos 0.7. ¿Ok? Ese es con el primero. 18.6 menos 19.3. ¿Cuánto nos da? 18.6, ¿verdad? Puse 16. 18.6 menos 19.3 menos 0.7. 17.9. ¿Por qué pongo 19? ¿Qué me pasa? No soy como disléxico hoy. Menos 18.6. ¿Ok? Entonces, con estos elementos, ya podríamos decir que es una sucesión de qué tipo. Es una sucesión aritmética con una diferencia igual a ¿qué? A menos 0.7. ¿Ok? Vamos. Por eso siempre vamos a ocupar los elementos, vamos a ocupar primero, por lo menos los 3 primeros elementos, 3 o 4, ¿ok? Encontremos los términos décimo, vigésimo y trigésimo, ¿ok? Entonces, bueno, uno dirá, bueno, ¿cómo encontramos esos términos? Para encontrar esos términos, pues tenemos una fórmula. Entonces, diríamos que el elemento, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, hacerlo de manera de fórmula para que nos quede más corronco, ¿verdad? Más bonito. Entonces decimos que el enésimo elemento, ¿se acuerdan de esta? El enésimo elemento, en el caso de una progresión aritmética, ¿cuál sería? Sería el primer elemento, ¿verdad? Vamos a marcar este aquí. Sería el primer elemento, ¿más qué? D por n menos 1. Más la diferencia por n menos 1. Correcto. ¿Ok? Esta sería nuestra fórmula para encontrar el enésimo elemento. Ahora bien, me están pidiendo el décimo. Entonces, vamos a ir por acá. ¿Cuál sería el décimo? El décimo décimo elemento. ¿Cuál sería el primero? En este caso, 20, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? Menos 0.7. Y n, que sería 10 menos 1. ¿Ok? Si alguien gusta ayudarme con eso, sería 10 menos 1, sería 9 por 0.7. Y a 20 le quitamos, a 10, perdón, le quitamos eso. 13.7. Ay, no, esto es 20, perdón, puse 10, disculpen, era 20, porque es el primer elemento. ¿Sería? A mí me dio 13.7.
pero no con el 10, sino con el 20, 13.7. Ah, perdón. No, sí, con el 20 a 3.7. Sí. 13.7. ¿Todos? 13.7. 13.7. Sí, correcto, es que me lo puso así, ¿no? Es que loco, más, menos. Correcto, es por el que la diferencia es menos 0.7. Entonces sería 13.7. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería el 20º elemento en este caso? El 20º elemento sería 6.7. sí sería 0.7, aquí sería 20, 6.7, Sí. correcto. ¿Y el 30º elemento? 0.3. Menos 0.3. Sería menos 0.3. ¿Ok? Ese sería el 30º elemento. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Lo estoy grabando? Todas las que tengamos las voy a grabar para que las tengan de repaso. ¿Ok? ¿Alguna, ¿cómo se llama? ¿Pregunta? Sencillo, ¿verdad? Bastante fácil. Ejercicio similar. Encontrar el término general de la asociación 0.5, 0.25, 0.1225 y 0.625. ¿Es aritmética o geométrica? Bueno, entonces intentemos encontrando la diferencia, igual que en este caso. ¿Ok? Tratemos de irnos a calcular la diferencia. Vamos a ver, sería 0.25 menos 0.5. Eso nos daría Menos 0.25. menos 0.25. ¿Ok? El siguiente sería 0.125 menos 0.25, ¿correcto? Esto nos daría Sigo diciendo, es que yo quiero ser. no, está bien. Menos 0.125. Menos 0.125. Listo. Ya con esto sabemos que, ¿qué podemos deducir con esto? Geométrica. No podemos deducir que sea geométrica. No. No, todavía no. Pues puede ser una asociación cualquiera ahí. Puede ser algo ahí que se me ocurrió poner números. Pero ya podemos decir que esto, ¿qué es o qué no es? Correcto. Esto no es aritmética. ¿Por qué? Porque ya aritmética. ¿Ok? Porque ya no tiene una diferencia igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, intentemos calcular o intentemos encontrar una razón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos la razón? Entonces vamos a decir punto 0.25 entre 0.5. Perdón, entonces si uso la fórmula de geométrica. O sea, lo que vamos a ver es si encontramos una razón, porque ya sabemos que no es aritmética porque no hay una diferencia que vamos a encontrar. Entonces vamos a analizar si es una geométrica, buscando una razón, o sea, dividiendo el n más 1 entre el n. Por eso, con la fórmula, digamos, usted pone ese ejercicio en el examen. Ajá. Yo vengo, me doy cuenta, no es aritmética. Uso la fórmula de razón de geométrica. Ajá. Okay. ¿Y la encuentra? Entonces sí, porque tiene que, o sea, tiene que ir viendo que 0.25 entre 0.5 sea igual a 0.125 entre 0.25 y así para ver, ¿ok?
En este caso, ¿cuánto sería? 0.5. 0.5. Si dividimos 0.125 entre 0.25, ¿cuánto nos daría? 0.5. Bueno, lleva buena pinta esto, ¿verdad? 0.0625 entre 0.125 es igual a 0.5. ¿Ok? Bueno, entonces, con estos primeros 4 elementos que tengo, podemos concluir que es una progresión geométrica, ¿correcto? Entonces sería, es geométrica con razón igual a 0.5. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, ya sabemos esto. Dice, calcular los enésimos, calcular los términos enésimos para los valores de n igual a 10 y 100. O sea, calcular el décimo elemento y el elemento número 100. ¿Ok? Entonces, ¿cómo atacamos esto? ¿Cómo lo atacaríamos? Para eso tenemos una fórmula, ¿verdad? Para calcular el enésimo término, al igual que en el otro. ¿Cuál sería Bueno, si quisiésemos también hacer un pequeño análisis adicional, ¿esta progresión es creciente o es decreciente? Decreciente, ¿verdad? Porque tiene una razón menor que 1. Y vemos como vemos va abajo todo. Ok. Para esta progresión, pues también tenemos una fórmula general, ¿verdad? Para calcular el enésimo término. En este caso, para calcular el enésimo término de esta progresión, sería, o sea, el enésimo término sería el primer término, mira, yo lo borré. El primer término por la razón, entonces aquí vamos a ocupar acá. Entonces sería por la razón elevado a la ¿qué? A la n menos 1. ¿Ok? Ven, cosillas como estas yo se las voy a poner, ustedes sepan, ¿ok? Y ahora sí. Queremos calcular el elemento número 10. Entonces, el primer elemento sería en este caso 0.5. La razón sería 0.5 también, ¿verdad? El n sería en este caso 10 menos 1 sería 9. ¿Ok? En este caso sería 9. Ok. Pero hacer esto así nos queda como raro. ¿No? Nos queda como medio complicado, ¿verdad? Bueno, el A sub 10 sería esto. Pero podríamos hacer algo aquí, trabajar un poquito esto. Entonces, vamos a sustituir. A sub n sería 0.5 por 0.5 a la n menos 1. ¿Cuánto es 0.5? Si lo quisiésemos hacer en fracción. Un medio. Vamos a ver. Sería un medio por la razón también. ¿Cuánto sería? Un medio, ¿verdad? Sería un medio a la n menos 1. ¿Ok?
Aquí, ¿qué podemos hacer? Multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Cuánto quedaría esto? ¿O en qué se convertiría esta cosa? Se convertiría en un medio a la n, ¿correcto? ¿Y un medio a la n cuánto es? Si uno quisiera, vamos, dejarlo como más descompuesto, ¿Cómo? ¿O qué? Bueno, se puede dejar así, no hay ningún problema. O sea, sí, correcto. La gente de mate, ¿estamos bien? Un medio a la n es igual a 1 entre 2 a la n. Correcto, ¿verdad? Ok. Yo les pregunto a ustedes porque yo no soy de mate. Y si luego digo algo que no es, vergüenza. 1 entre 2 a la n. ¿Ok? Y ahora quedó más sencillo, ¿verdad? Quedó más fácil. 1 entre 2 a la n. Entonces, si quisiésemos calcular el décimo término, sería 1 entre 2 a la 10. Y está perfecto. O sea, no tenemos que hacer ahí nada, ni lo calculemos, porque va a ser un número, o sea, va a ser un número ahí, ¿cómo se llama? Con una notación decimal pues bastante grande, ¿verdad? Entonces perfectamente puede quedar así. Y adicional, el elemento número 100 sería 1 entre 2 a la 100. ¿Ok? Y ahí tenemos ya nuestro décimo elemento y nuestro elemento número 100. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Está, como les digo, está como sentarse bajo un palo de chupar a jocotes, les había dicho. En una Perdón, el examen va a ser como esos ejercicios que hicimos de la práctica del tema pasado y esto. No, teoría aplicada, no sé. Ese es un curso práctico. ¿Para qué teoría? ¿Qué les voy a preguntar? No, yo feliz, pregunto. No. Los cursos son prácticos. Sí. Aquí son lo más práctico del mundo. Yo soy muy práctico. ¿Ok? No, pura vida. En una progresión aritmética, ya sabemos que una progresión es aritmética. Sabemos que el primer término es 1 y la suma de los 10 primeros términos es 63. Calculemos el término general. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué conocemos? Vamos a ir desmenuzando aquí el arroz. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que es aritmética, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice que el primer término es 1. Y la suma de los 10 primeros términos es 63. Bueno, conocemos que es aritmética, primero que nada. ¿Qué más? El primer término es 1. O sea, tenemos que A sub 1 es igual a 1. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que la suma de los 10 primeros términos es 63. O sea, tenemos la suma de los 10 primeros términos es igual a 63. ¿Ok?
Ay, perdón, 53 no, sería 63. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué armamos con esta cosa? ¿Qué conocemos? Bueno, deberíamos buscar término general. Bueno, vamos a ver, tenemos la fórmula del término general. La que la podemos sacar de una vez, ¿verdad? Vamos a ver cómo es el asunto. La fórmula de término general para una progresión aritmética es esta. Ya la conocíamos acá. ¿Ok? Ahí tenemos la fórmula, nuestra formulita de término general. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? La fórmula de la sumatoria de los n primeros términos. Es más, vamos a ponerla por acá. Vamos a buscarla aquí, para que no nos quede ahí. Teníamos... ¿Ok? Para la aritmética, la sumatoria de los n primeros términos sería n por el primer término más el enésimo término entre 2. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, conocemos la fórmula de término general, conocemos también la suma, conocemos la suma de los n primeros términos. Esa sería, ya les había comentado, vamos a hacerla aquí como si fuera de fórmula. Entonces tenemos la suma de los n primeros términos sería, vamos a ponerla acá, sería el primer elemento, o sería más bien n por el primer elemento, que sería este, ¿verdad? N por el primer elemento más a sub n, o el enésimo elemento, ¿ok? Todo esto entre 2, ¿correcto? Ok. Ahora sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Y ya con eso se puede, ¿no? Ya con esto, ¿qué haríamos? Dejaría a sub n en la suma de los n primeros términos. Y con eso después despejo la d, la diferencia en término general. Yo sacaría el segundo término. ¿Qué más? Diferencia. Y después me dio la diferencia para término general. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, ahí tenemos ya cosas que podemos sustituir, ¿verdad? Perfectamente acá. Sabemos que esto es 60, que bueno, ese sub 10 sería 63, ¿verdad? Primer elemento ya lo sabemos. N sería 10. El décimo elemento, pues es el que no conocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a realizar una serie de sustituciones para ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a tomar esta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? S sub n, ¿verdad? S sub 10, ¿verdad? Si fuese aquí S sub 10 sería
n, que sería 10, por el primer término, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuál era nuestro primer término? Era, bueno, el a sub 1, que sería, dejémoslo así, a sub 1, y ese sería a sub 10, ¿verdad? Y ahora sí, si lo sustituimos, ese sub 10, ¿cuánto era? 63. El primer término sería... Uy, aquí está. Es que no se deja quitar aquí el coso este. Sería a sub 10 entre 2. Ahora sí, ¿qué más por aquí? ¿Qué más tenemos? Sí, con ese espejo a sub 10, ¿no? Con eso despejamos a sub 10. Yo diría eso que pues usaría sus pies para encontrar la D en el término general. Con el término general, Eso es lo que yo haría también. ¿correcto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Con esa sustitución que están diciendo. Más, podríamos hacerla aquí directo. ¿Cuánto sería sub 10? 11.6. No, pues suave. Para que nos quede así como el paso a paso, ¿verdad? Porque si uno ve a veces en mate algo y se brinca un paso y dice, ¿y eso dónde salió? A mí me pasaba. Mejor voy paso a paso, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, bueno, este a sub 10 es el que podemos sustituir con este que está acá, ¿verdad? Correcto. Bueno, pongamos por aquí. Usando la fórmula del término general, tenemos esta, ¿verdad? A sub 10 es igual a sub 1, que es 1, por D por 10 menos 1, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cuánto es esto? A sub 10 sería 1 más 9D, ¿correcto? Que es igual a 1 más 9 por D. Como para dejarlo así, ¿no? Primero el valor. Entonces, ahora sí, lo vamos a sustituir acá, ¿les parece? Por este por aquí. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Continuamos donde nos quedamos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esto sería 1 más 9 por D. ¿Ok? ¿Y esto cuánto es? Eso sería, bueno, eso sería igual. A veces esto se pone así como medio chúcar, esta cosa. ¿Ok? Esto sería... Eso sería 2. Ah, correcto. 2 más 9 por D. Correcto. ¿Y ahí qué más? ¿Qué más vamos haciendo? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Esto con esto se van, ¿verdad? Pregunto. 5 por 2 más 9 por D. ¿Ok? 5 por 2, 10. 5 por 9, 5 por 2, 10, 5 por 9, 45. Eso sería igual a 10 más 45D. ¿Ok?
¿Ok? Y ahora sí, para que ya no nos vayamos. Sería 63 es igual a 10 más 45D. Y ahora sí, ¿qué nos queda? Sustituir, ¿verdad? Bueno, sustituir no, resolver. Esto sería 53 es igual a 45 por D, ¿correcto? 53 es igual a 45 D. ¿Cuánto sería D? Por último. 53 entre 45. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profe, es que a mí me dio 11.6 sobre 9, pero porque no está diferente, no sé si es el mismo. Pero es que fuiste resolviendo todo. 11.6 entre 9. Esa parte no, digamos, yo la hice, yo saqué la D Ajá. sustituyendo el Ajá. valor de A sub 10 en el término general. Ajá, pero, o sea, A sub 10 en el término general. Basic es este, ¿no? Ajá. Ah, ok, sí. Entonces ahí sí se usa, eso da lo mismo, entonces. Tiene que darte lo mismo, pero lo que pasa es que recuerda que estamos preguntando, calcula el término general. Sí, y eso sería como sustituir En la fórmula nada más. A1 en D. Correcto. Sería, ahora sí, ya vamos a obtener la fórmula del término general. Pongámosla acá. ¿Cuál sería? El término general, en este caso sería este, pero ya sustituido, ¿verdad? Con lo que ya conocemos. A sub n es igual a 1, ¿verdad? El primer término era 1. 1 más d, ¿cuánto era d? 43 entre 55. No, 53 entre 45, más bien. Ay, 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 aquí está. 53 entre 45 por n menos 1. Y eso es exactamente lo que ocupamos. Ya con eso podemos calcular cualquier término, el enésimo término. ¿Okay? No estábamos pidiendo un valor en específico, estábamos pidiendo la fórmula de término general. Entonces es que de hecho 10.6 sobre 9 da lo mismo que 53 sobre 45. Perfecto. ¿Ok? Bueno, ¿nos queda claro? Sustituir un poquillo ahí, deslumbrarse ahí de un poquillo de ecuaciones bastante sencillas y seguirle dando. ¿Ok? Importante también para la prueba, no se puede usar calculadora de celular. Celulares off, ¿ok? Nada de eso. Científica, sí. Sí, no hay problema. ¿Ok? La suma, vamos a ver este cuarto. La suma de tres términos consecutivos en una sucesión aritmética cuya diferencia es 11 vale 66. Encontrar dichos términos. La suma de tres términos consecutivos de una sucesión aritmética cuya diferencia es 11 vale 66. O sea, la suma de tres términos consecutivos. Encontremos dichos términos. ¿Ok? Así. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tenemos? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Ok? Ahí no tenemos esto. Sabemos que es aritmética, ¿verdad? Con D igual a 11, ¿correcto?
¿Qué más tenemos? La suma de tres términos. La suma de los tres primeros términos es igual, bueno, los tres primeros no, la suma de tres términos es igual a 66. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos plantear acá? Nombremos, no sé, pongámoslo aquí, nombremos x al... Son tres primeros, dice, tres términos consecutivos de una sucesión aritmética cuya diferencia es 11 vale 66. O sea, son consecutivos. Y pongámosle x a 1 de los tres. Llamemos x al no es que no es el primer término de la sucesión. O llamemos x al primero de los tres consecutivos. ¿Ok? Entonces, si x es el primero de los tres consecutivos, ¿cómo sería nosotros? X más 11 y X más 22. Correcto. Entonces, sería x más, el otro sería x más 11, correcto. Y el otro sería x más 11, correcto. X más 11 más 11. ¿Y eso qué sumaba? 66. ¿Ok? Y ahora sí. Eso sería x más 22. Aquí hay 22. Aquí hay 33. ¿Y aquí cuántas x hay? 3. Entonces todo esto sería 3x más 33 es igual a 66, ¿verdad? ¿Y cuánto nos daría? Bueno, x sería 63 menos 33 entre 3, ¿correcto? Entonces x sería... ¿Cuánto sería x? 11. ¿Cuáles son esos términos entonces? 11, 22, 23. Correcto. Estaba fácil este, ¿ah? Estaba sencillo. ¿Ok? ¿Se queda claro? Estaba facilón. ¿Se queda claro, chicos? ¿O está demasiado fácil? Dice, no, esto está como, no sé, como estarse chupar chupa chupas. ¿Ok? La suma de 6 números impares consecutivos es 120. Encontrar dichos números. La suma de 6 números impares consecutivos es 120. Encontrar dichos números. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos hacer? Sabemos, igual que ¿cómo se dice? Hace dos, la suma. Conocemos la suma. ¿Mm? ¿Cómo es un número impar? O sea, ¿cuál es digamos, si lo... Vete. ¿Cómo? De alguien sí, vos. 2x más 1. 2 por x más 1. ¿Y qué es x? Cualquier número perteneciente a conjunto de los números que naturales, reales, enteros.
Naturales. Naturales. Entonces, Bueno, entero. Sí. enteros. Sí, enteros. A veces me pone N, E o N. Correcto. De estar pertenece por aquí. Lo había visto. Este es al revés. Aquí está. Donde K pertenece a conjunto de números enteros, me dijeron. Natos naturales. ¿Enteros eran? Sí. Ok, perfecto. Sí. Ok. Ahora sí. Con esto, qué más podemos ir concluyendo? Seis números impares consecutivos. O sea, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, 11. Bueno, 13, porque eran 6. Entonces, ¿cómo podríamos, utilizando una analogía similar a esta, cómo podríamos formar, por decirlo así, una ecuación? El primero, 2K más 1, ¿verdad? El otro, más este mismo 2K más 1, más 2. Correcto. Sería 2K más 1 más 2. 2K más 3, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, esa K más uno paréntesis, después más uno. Porque ese más uno lo agrega después de multiplicar. Después de multiplicarlo. O sea, 2K más 1. 2 paréntesis K más 1. Más 1. Distribuye el 2. ¿Cómo va a distribuir el 2? Si lo pones, usted lo pone, distribuye el 2 y sigue queda igual. Queda igual. Exactamente. Sí, sí, sí nos queda claro. Ok. Entonces, para hacerlo más corto, lo cerramos. El siguiente sería 2K más 1 más 2 más 2. 2K más 3 más 2, 2K más 5. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
4, perdón. Esto aquí sería 2K más 7 más 2K más 9. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y me falta el sexto elemento. Y esto sumaba 120. No sigo hasta que no estén convencidos. Ujú. Y es necesario recurrir a la definición de número impar. La puedo usar como x en vez de 2 más 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo preferiría la definición de número impar. Porque te la están diciendo por algo. Te la están poniendo en el ejercicio, pues por algo, ¿verdad? Igual, hay que ver. Ok. ¿Qué les parece si desmarañamos un poco esta cosa? Un poquito. 12K. 12K o 6 por 2K, tal vez. 6 veces 2K. ¿Y eso supone que sean números consecutivos? Son impares consecutivos. Pues que piénsalo así, si usted pone 2 por K más 1, sería como que siga eso, pero entonces distribuye la de 2, sería 2K más 2 por 1, 2 más 1, 2. Sería 3. Ah, sí, que pasan dos unos. Ok. Entonces, simplificamos un poco esta vaina. 6 por 2K más, esto sería 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 igual a 120. ¿Ok? ¿Perdón? 36 no son números. 36. No, sí, sí va a ser 36. Porque 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí? ¿O qué podríamos ver de ese tipo de... O sea, con lo que tenemos actualmente? Si lo quisiésemos ver como una progresión, una sucesión. Durante 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 es el mismo problema. Ajá. O sea, eso que está allá adentro, ¿qué sería? Ajá. Podemos inferir que es una aritmética con primer término 1 y segundo y diferencia de cuánto. Con 2, ¿verdad? Aquí. Podemos deducir que es una progresión aritmética con D igual a 2, ¿verdad? Una diferencia de 2 y un A sub 1 igual a 1. Eso que tenemos ahí adentro. ¿Y para qué me puede servir eso? ¿Para qué creen que me puede servir eso? Dice, la suma de los... Aquí está, perdón. La suma de 6 números impares consecutivos es 120. Encontrar dichos números.
Bueno, si quisiésemos en este caso calcular acá, esto es muy sencillo, esto es 36, ¿correcto? O sea, como para que tenga sentido, esto es algo como esto, insertar, más bien, vamos a ponerlo aquí, que era este mismo. Esto era de la aritmética, ¿no? Sería S sub n, en este caso sería los 6 primeros términos, sería n, que sería 6, por a sub 1, que sería 1, más el a sub n, que sería 11. Qué loco este que no se deja quitar. No se deja aquí quitar esto aquí. 6 por 1 más 11. Ok, entre 2, esto sería 36. Ok. Y ahora sí, ¿qué tenemos o qué podemos definir acá? Utilizando este que tenemos aquí. Ok. Este sería 12. 12K más 36. Cuando se trabaja con estas formulillas, hay que tener cuidado, eso es igual a 120. ¿Ok? ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería el valor de K aquí? ¿Okay? Esto es simplemente para que veamos que cumple con la fórmula de la suma de los n primeros términos. K sería 120 menos 36 entre 12. 120 menos 36 entre 12, ¿cuánto es? ¿120 menos 36? Todo esto entre 12. ¿120 menos 36 serían 90 y... No, serían 80 y... 84. 7. 7. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos que K es igual a 7. Si K es igual a 7, 2K más 1, bueno, si 2K más 1 es igual a 7, 2K más 3, ¿cuál sería ese número? ¿Cuáles serían los consecutivos? 7, 2K sería 2 por 7, 14, más 1, 15. El que sigue sería 2 por 7, 14, más 3, 17. Aquí seríamos, y nada más hacemos esto. Sería 2K más 1 sería igual a 7. 2K más 3, no, perdón, a 7 no. 2K más 1 sería 2 por 7, 14, más 1, 15. 2K más 3 sería 17. Y ahí vamos con los términos. Y vamos a ver si suman eso, ¿verdad? Primero que nada. Sería 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21. Y aquí sería 9. Y por último el 11. 15, 17, 19, 21, 23 y 25. 15 más 17. 15 más 17 serían 32, 19, 21,
120 suma, ¿verdad? No estamos mal. Aquí hay 60 y... O sea, con solo esto hay... Bueno, aquí hay 40. Aquí hay 63. Aquí hay 88. ¿Más esto? 60, sí, aquí hay 80, 63, 88. Más esto. 120, correcto. Ok, entonces ahí tenemos nuestros números impares consecutivos que suman 120. ¿Ok? Ah, es... Ah, por esto, o sea, esta es una progresión aritmética, como es por acá, al final. 1, 3, 5, 7, 9, 12. Primer término 1, diferencia de 2. 1 más 2, 3. Ah, ese lo vamos a usar para averiguar cuánto era acá. Correcto. Eso es para saber cuál va a ser el término, porque o sea, lo que vamos a obtener ahí es, pues ya deducimos eso. Realmente esa deducción, pues, me sirve o no me sirve, porque yo hubiera brincado de una vez a decir que 12K más 36 es igual a 120. Entonces encontramos K y listo. Y como el primer término va a ser 2K más 1, empezamos a hacer lo demás. Pero bueno, con esto nos dimos cuenta que igual la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética con la fórmula nos da exactamente como debe ser. Ok. Ok. Vamos a ver, bueno, este está bastante sencillo. Veamos este. Ok. Analicemos este ejercicio que está por acá. Ok, dice, en un cuadrado del lado 2 se unen los puntos medios de sus lados para obtener otro cuadrado inscrito. O sea, otro cuadrado adentro, ¿verdad? Es como decir un cuadrado, vamos a decir aquí, ¿verdad? Este es el primer cuadrito. Entonces, pum, pum, en el punto medio se unen, ¿verdad? Entonces queda un cuadrado metido en otro cuadrado y cada una de las puntitas, por así decirlo, de los vértices del cuadrado, queda en el punto medio de cada uno de los lados, ¿verdad? Si se repite este proceso sucesivamente con los cuadros obtenidos, ¿cuál es la sucesión cuyo enésimo término corresponde a la longitud del enésimo cuadrado y qué tipo de sucesión es? ¿Ok? Ahora, pensemos un poco todo lo que habíamos visto y obtenido de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo era? Geometría. ¿Cómo lo empezaríamos? ¿Qué tenemos aquí? En un cuadrado del lado 2 se unen los puntos medios de sus lados para obtener un cuadrado inscrito o dentro cada uno. Este proceso se va repitiendo como vemos por acá. ¿Cuál es la sucesión cuyo enésimo término correspondería a la longitud del enésimo cuadrado y qué tipo de sucesión es? El cuadrado más grande del lado sería el que mide 2. El triángulo y haría encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado del cuadrado que está dentro. Y así. Excelente. Muy bien. Todos con esa deducción. Ok. Bueno, entonces, para eso vamos a usar a nuestro viejo amigo, Don Pitágoras. ¿Se acuerdan de él?
Con Don Pito. Don Pito. Geometría era lo que más me gustaba a mí cuando estudiaba matemática en el colegio. El teorema de Pitágoras decía que ese está más vago, lo hago aquí. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado, o sea, h cuadrado, era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, algo así, ¿verdad? Ok, y ahora sí. Entonces tenemos h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? El lado del primer cuadrado mide 2. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente cuadrado tiene lado igual. Y ahora sí, sería esta fórmula. Correcto. O sea, sería este que está aquí. Este sería ¿cómo sería este caso? Poner raíz cuadrada. Ujú. Sería raíz de 2, porque me da 2, ¿verdad? Para ir buscando ya el adjunto. ¿Ok? Y este, ¿cuál sería? Bueno, todo esto sería raíz también, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí. Es que el primer lado ya mide 2. Pero la hipotenusa es la que está aumentando. Entonces sería, la hipotenusa es igual a la raíz de 1 al cuadrado, raíz de 2. ¿Cómo fue? Perdón, es último. Es que lo que estamos despejando el fondo no está correcto. Vale. Lo que ocupo es saber el lado, nada más. O sea, lo que ocupo es encontrar una sucesión para ir sabiendo el... Pero el que estamos despejando es de hipotenusa y ahí reemplazó la hipotenusa. O sea, ustedes... Algo que por empezar no Ya lo reemplazó. Sería H nada, no con raíz. Pero lo que yo ocupo es el siguiente lado. Sí, ese era el concepto. Por eso, sí, yo ocupo... Sí, exactamente. O sea, necesito saber cuál es la medida del siguiente lado. Bueno, sí, está bien. Entonces vamos a ver. Me van a guiar para ir viendo. Porque yo creo que vamos a llegar a lo mismo, pero creo que yo estoy agarrando otro ¿La lado. sucesión de qué sería? ¿Del lado o el área del nuevo cuadrado? Es el lado. O sea, lo que ocupamos ver, ¿cuál es la sucesión cuyo enésimo término corresponde a la longitud del enésimo cuadrado? O sea, el enésimo del lado del cuadrado. Ahora es un cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud del lado? ¿Verdad? Y aquí entonces, ¿cuál sería?
Ujú. O 2 entre 2 al... ¿verdad? Ese sería. Pero ya conozco, o sea, ya conozco el valor. Correcto, ya conozco cuánto vale H. O sea, H vale raíz de 2. Correcto. Entonces ese sería el primero. Bueno, vamos a irlo armando así. Entonces ya sabemos, más vamos a irlo poniendo aquí abajo. ¿Ok? Ya conocemos el primero. ¿Ok? Entonces el primer término es 2. El segundo término, ¿cuál sería? Raíz de 2. Vamos a ir siguiendo. Sí, es que ya, o sea, está bien lo que ustedes decían. Yo estaba haciéndolo de una vez, como para que vieran dónde salía. El primer término es 2, el segundo término es raíz de 2. Ahora vamos con el tercero. ¿Ok? ¿Cuál sería el tercero en este caso? ¿Cuál sería el que sigue? Sería, si no me equivoco, aquí debería ser raíz de 2 entre 2. Correcto. Raíz de 2 entre 2. Vamos a ponerle corchetes. Ese sería el siguiente, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sería? Esto sería, vamos a irlo despejando aquí, malvadamente. Ok. Ok, sería, salud, sería 2, sería un medio, ¿verdad? Un medio más un medio. Un medio más un medio, raíz de un medio más un medio sería raíz de 1, que sería 1, ¿correcto? Sí, todos, o se los pongo paso a paso. Esto sería 2 entre 4, más 2 entre 4. Un medio más un medio, 1. Raíz de 1, 1. Raíz de 1. Y este sería 1. Entonces vamos aquí armando la jugada. Este sería, el que sigue aquí sería 1. ¿Ok? El que sigue. ¿Cuál sería el que sigue acá? Un medio. Recto. Un medio. Un medio. Ahí sí, ¿verdad? ¿Ok? Un medio. Y este sería raíz de 2 entre 4. Y eso sería, raíz de un medio sería raíz de 2 entre 2. A ir haciendo más facilón. Eso sería raíz de 2 entre 2. Entonces este sería raíz de 2 entre 2. Vamos a copiarlo aquí. Ahí vamos armando los términos de la asociación. ¿Ok? ¿Y qué? Vamos al que sigue para ir viendo. Para tener 4. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Para tener 5
y poder ver qué tipo de sucesión es. Este que seguiría sería raíz de 2 entre 2, ¿correcto? Este sería raíz de 2 entre 2 y este sería raíz de 2 entre 2. ¿Y esto cuánto sería acá? Sería este. Raíz de 2 entre 2 entre 2. Sí, porque va. Vamos a ver. Ok. Y ahora sí. Este sería raíz sería 2 entre 4 entre 2. 2 entre 4 entre 2. Eso sería raíz de... Vamos a copiarlo acá para ir viendo. Este sería... Correcto. Vamos bien. ¿Cuánto es 2 entre 4 entre 2 en fracción? Ay, no, no le he quitado, ¿verdad? No debería quitarle. Y este había que elevarlo, ¿correcto? Ahora sí. ¿Ok? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto sería? Raíz de 4 entre 16, creo que es. Me parece. Creo que sería... Esto se multiplica, sería... ¿No es más bien raíz de 4 sobre 16? ¿Sí? La compañera de mate sí nos ayuda. A la suma, sí. ¿4 sobre 16 raíz? Sí. No estamos mal. Creo que no. Y esto sería 2 entre 4. Y esto sería 1 entre 2. ¿Estamos o no estamos? Ok. Y este otro sería el quinto término. Y ahora sí, ya con esto, ¿qué podríamos ver? Bueno, dice, ¿cuál es la sucesión cuyo enésimo término corresponde a la longitud del enésimo cuadrado y qué tipo de sucesión es? ¿Ok? ¿Qué tipo de sucesión sería esta? Raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto sería?
para saber si es geométrica. Hagámoslo aquí. Vamos a ver. Validamos si es geométrica. Porque yo no le veo eso pinta nada de aritmética, ¿verdad? Es para no sacar ahí. Entonces, vamos a ver. R sería igual a raíz de 2 entre 2. El primer término. ¿Verdad? Haciendo este entre este. Luego, el siguiente sería 1 entre raíz de 2. Uno entre raíz de 2. El que sigue sería raíz de 2 entre 1. Que sería raíz de 2 entre 2. El que sigue sería 1 entre 2 entre raíz de 2 entre 2. Que sería igual a raíz de 2 entre 2. ¿Correcto? Sería este entre este. Que da igual, raíz de 2 entre 2. ¿Correcto? O sea, sería esto entre... No, sería un medio entre raíz de 2 entre 2. Y esto es 1 sobre raíz de 2. Uno, aquí tenemos raíz de 2 entre 2, 1 entre raíz de 2, raíz de 2 entre 2, 1 entre raíz de 2 entre 2. ¿Son iguales? ¿Quién dice que sí? ¿Tienen dudas? ¿Sí? Divídanlo. Dividan raíz de 2 entre 2 y dividen 1 entre raíz de 2. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es una progresión de qué tipo? Es una progresión geométrica con R igual a 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2. No sé, queda término del consumidor. O sea, ahora el primero. ¿Y cuál sería el término general? El término general sería A sub n, ¿verdad? A sub n igual, ¿verdad? Término acá sería el primer elemento, sería 2 por r a la n menos 1. ¿Y r cuánto era? Esta cosa, ¿sí? A la n menos 1. Vamos a ver esto porque esto quedó bastante feo. Y ahora sí, ese sería el término general de nuestra sucesión. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿nos queda claro? Este ejercicio se extiende mucho, tal vez no viene uno tan complicado, pero por lo menos ya lo sabemos.
Me quedan, bueno, nos queda resolver el 6, 7, 8, 9 y 10. Se los voy a resolver y se los subo a la carpeta, ¿les parece? Para que lo tengan de estudio. Ok. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Sí, es que se me olvidaron, perdón, fue mi error. Yo se los voy a escanear y se los envío. No. Sucesiones, ¿cómo se llama eso? Vamos a ver en el segundo examen. Ok. Gracias, que les vaya bien.